El espíritu de la acera del diablo. Esta historia sucedió cuando tenía unos 13 años. Era una calurosa tarde de verano y mi amigo y yo estábamos aburridos y buscando algo que hacer. A los efectos de esta historia, me referiré a mi amigo como Hank. El hermano mayor de Hank nos escuchó hablar de lo aburridos que estábamos y sugirió que bajáramos a los fondos del río y revisáramos el área donde los adoradores del diablo pasaban el rato, solo para asustarnos. Había escuchado a mi hermano mayor hablar acerca de algunos cultos de sangre o adoradores del diablo que también rondaban el fondo del río, así que cuando el hermano mayor de Hank nos mencionó esto, mi interés se despertó. Siendo jóvenes y estúpidos, Hank y yo siempre estábamos interesados en cosas que daban miedo, especialmente si involucraban chismes locales, así que decidimos ir. También ayudó a calmar nuestros temores sabiendo que todavía había luz afuera y que permanecería liviano por unas horas más porque era verano. Según el hermano mayor de Hank, los adoradores del diablo solo salían de noche. Entonces deberíamos estar a salvo, le dije a Hank. En ese momento, la ciudad en la que vivía era pequeña y el fondo del río solo tenía unas pocas casas aisladas que estaban separadas por varios acres de tierras de cultivo, por lo que realmente no había mucho allí y mis expectativas para encontrar algo interesante eran bajas. Mientras Hank y yo nos dirigíamos por el camino que conducía a la colina conocida como Devil's Curve, hablamos a la ligera sobre las cosas que nuestros hermanos mayores habían dicho sobre los adoradores del diablo. Los dos creíamos que un montón de bichos raros probablemente iban e hicieron drogas y otras cosas estúpidas, pero ninguno de nosotros pensó que los sacrificios de animales o humanos fueron algunos de los eventos que ocurrieron allí. Nuestro plan era caminar por Devil's Curve, investigar algunas áreas en el fondo del río y luego regresar a casa antes de que oscureciera. Sin embargo, no estábamos preparados para las cosas que veríamos. Cuando nos acercamos a Devil's Curve, Hank y yo notamos un hedor desagradable en el aire. Olía a algo podrido. Me recordó el olor de un ciervo muerto cuando iba a cazar venados. No era increíblemente potente, y era común que los ciervos bajaran de las montañas cercanas y se volvieran mortales, por lo que el olor de un ciervo muerto no parecía demasiado fuera de lugar. Por el bien de la historia, es importante que te dé una breve descripción física del diseño de Devil's Curve. Es un camino pavimentado con una colina que, si comienza en la cima, se encontrará bajando en dirección sur y luego girando en dirección oeste. Luego, después de recorrer unos 30 pies, hará otra curva cerrada que lo enfrentará en dirección sureste y avanzará otros 15 pies hasta llegar al fondo del río. Ahora que tienes esa imagen, continuaré. Hank y yo encontramos la fuente del olor, que de hecho era un ciervo muerto tirado a un lado de la carretera antes del primer cambio que te lleva hacia el oeste. Nuevamente, esto normalmente no sería motivo de preocupación. Sin embargo, el venado tenía una cuerda gruesa alrededor del cuello, había sido destripado y le faltaban las patas. Al principio, pensé que se trataba de algunos cazadores poco éticos, y puede que lo haya sido, pero luego Hank y yo nos dimos cuenta de todos los otros animales muertos que rodeaban el área. Un mapache muerto, varias ardillas muertas, algunos gatos muertos y lo que parecía ser el cadáver podrido de un perro muy grande. Eso me molestó más. Había cosas que estaban fuera de lugar, como un viejo tocadiscos, un púlpito manchado de sangre, varios cuchillos y hachas, y algunos morteros y morteros por ahí. Esto debería haber sido suficiente advertencia para que volviéramos a casa, pero nuevamente, éramos jóvenes y estúpidos, así que no lo hicimos. En cambio, seguimos nuestro plan y continuamos bajando por Devil's Curve hacia el oeste. A medida que descendíamos, el cabello en la parte posterior de mi cuello estaba erizado y estaba ansioso por saber qué más encontraríamos. Antes de que el camino volviera a la dirección sureste que conducía a los fondos del río, Hank y yo volvimos a salir del camino y entramos en una pequeña sección aislada que daba a la mayoría de las tierras de cultivo en los fondos del río al este, sur y oeste de nosotros. Había un acantilado ascendente de 20 pies a nuestras espaldas que se elevaba a la misma elevación antes de comenzar a caminar por Devil's Curve. De nuevo, había un hedor grave en el aire que nos recordó a los dos de carne podrida. Sin embargo, esta vez el olor era abrumador y nos hizo sentir náuseas hasta el punto de marearnos y casi vomitar. Sin embargo, lo que más nos causó horror fue lo que encontramos a nuestros pies. Había varias lonas enrolladas estilo hot dog, con algo enrollado dentro de ellas. Indudablemente, de allí provenía la fuente del olor. Después de descubrir las lonas, Hank y yo nos miramos de inmediato. La cara de Hank estaba pálida y vi terror absoluto en su rostro.
Comencé a sentir que alguien nos estaba mirando y cuando le dije esto a Hank, comenzó a asentir con la cabeza frenéticamente y luego susurró en voz alta. Lo sé, yo también lo siento. Antes de que ninguno de los dos discutiera este asunto o incluso pensáramos en hacer algo estúpido como abrir las lonas para mirar dentro, comencé a correr de regreso por la acera del diablo con Hank siguiéndome de cerca. Una vez que llegamos a la cima de la colina, continué corriendo en dirección a casa. Escuché a Hank gritar detrás de mí, diciéndome que me detuviera, así que disminuí la velocidad, pero tenía miedo de darme la vuelta y ver qué pasaba. Fue entonces cuando Hank me agarró del hombro y me obligó a darme la vuelta. Mira allá. Hank chilló señalando junto a la parte superior de Devil's Curve. Cuando miré en esa dirección vi lo que señalaba Hank. De pie a un campo de fútbol de distancia de nosotros había una mujer con un vestido de novia blanco, mirándonos directamente. Una vez más, no había casas en ningún lugar cercano. Sin autos, ni calles, aparte de aquel en el que Hank y yo estábamos parados. No hay explicación de por qué una mujer estaría parada en medio de la nada, usando un vestido de novia, sola. Sin embargo, la peor parte es que ella estaba de pie y mirando por encima de ese acantilado de 20 pies, exactamente donde estaba Hank cuando vimos las lonas. Supe en ese momento que nos había estado observando. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Y qué estaba haciendo ella? ¿Por qué estaba ella allí? Estábamos lo suficientemente cerca de ella como para ver que su mirada estaba fija en nosotros, pero estábamos demasiado lejos para determinar los rasgos faciales o si ella estaba sonriendo o deslumbrando. Dejamos de correr y seguimos caminando de regreso a casa, mirando sospechosamente por encima de nuestros hombros cada pocos segundos para ver si ella todavía estaba allí. Ella estaba. Y ella nos estaba mirando hasta que nos perdimos de vista. Las náuseas y los mareos que Hank y yo sentimos desaparecieron gradualmente hasta que volvimos a su casa. Ambos acordamos no decirles a nuestros padres por miedo a meterse en problemas. Esa noche, seguí soñando con ir a Devil's Curve y mirar alrededor del área, simplemente no podía sacarlo de mi cabeza. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando algo me despertó. No era un ruido, solo sentía que alguien estaba cerca y siempre había tenido el sueño ligero. Luego miré al pie de mi cama y la vi. La dama del vestido de novia blanco. Estaba flotando, o levitando, y una vez más mirándome directamente. Mis persianas estaban abiertas, así que la luna llena brillaba en mi habitación, iluminándola lo suficiente como para poder verla, excepto que no podía ver su rostro. Solo podía decir que ella me estaba mirando o frunciendo el ceño, no estaba muy segura. Tal vez estaba enojada porque había estado en la acera del diablo y encontró algo que no debería haber encontrado. Tal vez ella simplemente odiaba a los adolescentes punk, o tal vez, no tengo idea. Todo lo que sé es que mientras ella levitaba al pie de mi cama no podía moverme. El miedo era tan poderoso que pensé que me desmayaría o moriría. Decidí cerrar los ojos y de alguna manera pude tirar las sábanas sobre mi cabeza. Esperaba quedarme dormida y que ella me dejara en paz, pero todo lo que podía imaginar era ella mirándome, mirando profundamente en mi alma con una expresión amenazante y odiosa. Se sintió como una eternidad, pero finalmente, la luz del día entró por mi ventana cuando el sol comenzó a salir un poco antes de las 6 de la mañana. Lentamente saqué las sábanas de encima de mi cabeza, medio esperando que todavía estuviera allí, pero no lo estaba. Mientras miraba a mi alrededor, no había nadie en mi habitación. Nunca volví a ver a la dama con el vestido de novia blanco, y espero que nunca lo haga. Le he contado a algunas personas sobre esta experiencia y nadie puede darme una buena explicación de por qué estaría parada donde estaba, sola y con un vestido de novia blanco. No sé si tuvo intenciones siniestras, pero me alegro de que nada malo nos haya sucedido a Hank o a mí. Tampoco sé si fue solo un mal sueño cuando la vi levitando a los pies de mi cama, o si realmente sucedió. De cualquier manera, aprendí que es mejor que te mantengas alejado de las cosas que son malvadas, incluso si eres joven y estúpido.